Yo sé que lo que voy a decir puede hacer que muchos me odien, pero ya no puedo seguir callándome. Anoche, mientras mi marido dormía a mi lado, recibí un mensaje de la única persona que jamás debió escribirme. Y aún así, mi corazón se encendió como si lo hubiera estado esperando. No siempre fui así. Antes tenía una vida simple, ordenada, casi predecible. Mi nombre no importa, pero tengo 34 años, un matrimonio estable desde hace 9, una casa tranquila en las afueras y un marido, Javier, que siempre fue más racional que apasionado. Él es metódico, serio, responsable hasta lo obsesivo. Y yo era su contrapunto, la que impulsaba planes espontáneos, la que trataba de encender lo que él mantenía tibio. Al principio funcionábamos. Pero con los años empezamos a caminar en paralelo sin tocarnos. Y aunque duele admitirlo, me acostumbré a la idea de que así era el amor adulto, silencios cómodos, rutinas largas, besos cortos. Nunca imaginé que mi quiebre vendría de algo tan absurdo. Todo empezó un jueves por la tarde, en la sala de espera del odontólogo. Yo estaba hojeando una revista vieja cuando alguien, desde el asiento de al lado, comentó en voz baja: «Ese artículo tiene una falta ortográfica horrible, míralo». Levanté la vista y ahí estaba él, sonriendo apenas, con esa voz rasgada que se te queda dando vueltas en el pecho. Dijo que se llamaba Marco. Parecía seguro, relajado, como si la vida no lo hubiera mordido nunca. Nos reímos por tonterías. Fue un intercambio mínimo, insignificante, pero cuando el asistente dijo mi nombre, él murmuró suerte. Y esa palabra se quedó pegada a mí como un perfume. Creí que no volvería a verlo. Pero al día siguiente me llegó un correo. Sí, un correo. Había encontrado mi dirección porque me vio escribir mi nombre en un formulario digital y no sé cómo hizo el resto. Me escribió solo para decir que esperaba que mi cita hubiera salido bien. Debería haberlo ignorado. Debería haber borrado ese mensaje sin pensarlo. Pero no lo hice. Le respondí con cortesía, con prudencia, con esa falsa distancia que una mujer casada cree que puede controlar. Y él contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la pantalla. Lo extraño es que no empezó como coqueteo. Hablábamos de música, de libros, de miedos, de esos pensamientos que uno jamás dice en voz alta porque suenan demasiado íntimos. Había algo en su forma de escucharme, sí, de escucharme incluso en texto, que me hizo sentir vista de una forma que creí haber olvidado. Con Javier todo era funcional: ¿pagaste esto? ¿Qué cenamos? ¿Llamaste al técnico? Con Marco era distinto. Me preguntaba cómo dormía, qué soñaba, qué me dolía sin que yo lo dijera. Cuando nos vimos por segunda vez, una semana después, ni siquiera lo planeamos. Coincidimos en un café, uno al que yo iba a trabajar un rato antes de volver a casa. Él estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Me saludó con una sonrisa tímida, y la forma en que dijo mi nombre. Sentí que llevaba meses esperando pronunciarlo. Hablamos 1 hora. Solo 1 hora. No hubo contacto físico, ni insinuaciones, ni nada que pudiera delatarme. Pero cuando me fui, me temblaban las manos como si hubiera cruzado una frontera invisible. Esa frontera se volvió una línea borrosa. Y cruzarla dejó de dar miedo. Comenzamos a vernos cada 2 o 3 días, siempre en lugares públicos, siempre bajo la excusa de que era una simple coincidencia. Pero ninguno de los dos lo creía. Hubo un momento, uno muy concreto, en el que entendí que estaba perdida. Fue cuando él me preguntó, sin tocarme, sin siquiera inclinarse hacia mí: ¿qué es lo que no recibes en casa? Sentí que todas las palabras que había guardado durante años buscaban salir a la fuerza. Pero no dije nada. Solo respiré hondo, tratando de contener un temblor que me recorría entera. No fue una aventura sexual. No al principio. Fue mucho peor, fue emocional. Me abrazaba con sus preguntas, me desnudaba con su atención, me desarmaba con su tiempo. Y yo le entregaba pedazos de mi vida con una facilidad que aún me avergüenza. Javier no sospechaba nada. Llegaba tarde por trabajo, cenaba en silencio, se dormía rápido. Yo me quedaba despierta mirando el techo, revisando mensajes que no debía recibir, sintiendo una mezcla de euforia y culpa que me hacía sudar frío.
El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Marco me pidió vernos. Dijo que tenía algo importante que decirme, que no podía seguir cargándolo solo. Yo llegué antes, nerviosa, con el estómago encogido. Él entró, me buscó con la mirada y supe que algo estaba mal. Su sonrisa ya no estaba. Se sentó frente a mí, inhaló profundamente y dijo: «Hay algo que no te he contado». Yo sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe detrás de mí. Su voz temblaba. Mi respiración también. Y cuando finalmente abrió la boca para decirlo, ahí fue cuando mi mundo empezó a desmoronarse. «No debería haberte buscado», murmuró. «No así». Sentí que la sangre me bajó de golpe, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que aquello no iba a terminar bien. Le pedí que hablara, que lo dijera de una vez, porque el silencio me estaba rompiendo más que cualquier verdad posible. Él tragó saliva, bajó la vista, y ese gesto, ese simple gesto, me hizo querer desaparecer. «Yo estoy en medio de una separación». Lo dijo rápido, como si quisiera arrancárselo de la boca. Me quedé inmóvil. No sabía si sentir alivio porque no estaba casado felizmente, o miedo porque aquello significaba que la historia era más complicada de lo que yo había imaginado. Me explicó que llevaba meses viviendo fuera de su casa, que su relación estaba destruida desde hacía más de un año, pero que legalmente, técnicamente, aún estaba casado. Y aún así, eso no fue lo peor. Había algo más en su mirada. Algo que él no estaba diciendo. «Marco, dime todo». Él respiró hondo, cerró los ojos un segundo y dejó caer la frase que me partió en dos. «Mi esposa sabe de ti». Sentí un mareo, como si alguien hubiera empujado mi silla hacia atrás. Él empezó a hablar rápido, tratando de explicarse que no había sido él, que ella le revisó el teléfono cuando todavía vivían juntos, que había visto mi nombre, mis mensajes, mis correos. Que había leído cómo él me describía, cómo hablaba de mí, pero que en ese momento él no se había atrevido a enfrentarla, que lo negó todo, que dijo que yo era solo una conocida. Y que aún así ella lo había dejado. Me quedé mirándolo sin poder moverme. Yo, que creía tener el control de mi propio desastre, de pronto me veía envuelta en otro. Pregunté, con la voz rota: «¿Ella va a buscarme? ¿Sabe quién soy?» Él negó. «No. Solo vio tu nombre, nada más. No tiene tus redes, no sabe tu cara, no sabe nada». Pero. La maldita palabra que siempre anuncia un terremoto. Pero me advirtió que, si volvía a hablar contigo, lo iba a descubrir. Y ahí lo entendí todo. Cada silencio suyo. Cada respuesta que tardaba demasiado. Cada excusa cuando yo proponía vernos. No era miedo a enamorarse. Era miedo a que ella nos descubriera. Aunque ya no estuvieran juntos. Estuve a punto de levantarme e irme. De cortar por lo sano. De recordarme que yo también tenía un matrimonio, una vida, una casa en la que había prometido fidelidad. Pero él hizo algo que me trastocó por completo, tomó mis manos. No las acarició. No las apretó. Solo las sostuvo, con una desesperación silenciosa que me hizo temblar. «No quiero perderte», dijo. «No después de todo lo que encontré en ti». Alguien podría pensar que eso me hizo sentir especial. Pero no. Me hizo sentir peligrosa. Como si ambos estuviéramos caminando sobre vidrio. Le pregunté qué esperaba de mí. ¿Qué pretendía que hiciera yo con toda aquella verdad? Él solo dijo: «Déjame arreglarlo. Prometo que voy a cerrar mi historia anterior. Y cuando lo haga, quiero estar contigo sin mentiras». Era una promesa hermosa. Una promesa que apretó más fuerte la culpa que yo ya llevaba. Cuando llegué a casa esa noche, Javier estaba sentado en el sofá, con el televisor encendido pero sin mirar nada. Parecía cansado o quizá preocupado. Cuando levantó la vista y me vio entrar, hizo una de esas preguntas que deberían ser simples, pero que a mí me dolieron como un presagio. «¿Todo bien?» Y por primera vez en años, no supe qué responder. Solo asentí, dejé el bolso y fui directo al baño, porque tenía la sensación de que si me miraba al espejo.
Aunque fuera un segundo, iba a derrumbarme. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Marco, la sombra de miedo detrás de su sinceridad tardía. Al amanecer, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Te necesito hoy. Con esas 4 palabras, mi infidelidad dejó de ser emocional. Tomé las llaves, conduje hasta su apartamento, un lugar pequeño, con cajas aún sin abrir, y cuando abrió la puerta, apenas dijo mi nombre. Me abrazó como si hubiera estado esperando mi cuerpo durante meses. Yo no resistí. No quise resistir. El beso llegó antes de cualquier pensamiento. El resto fue inevitable. Después del primer temblor, después de la primera culpa húmeda en mi piel, después del primer ¿qué estamos haciendo? Me quedé mirando su techo, tratando de imaginar que la realidad podía congelarse ahí. Pero no se congeló. Esa misma tarde recibí otro mensaje. No de Marco. No de Javier. De un número desconocido. Sé quién eres. La frase apareció luminosa en la pantalla, seca, brutal. Sentí un golpe en el estómago. El teléfono casi se me cayó de la mano. Miré a Marco, que estaba en la cocina preparando café, ajeno al temblor que me recorría. El mensaje continuó. Necesito hablar contigo. No voy a hacerte daño. Solo quiero la verdad. Mi garganta se cerró. Porque reconocí el tono. No necesitaba firma. No necesitaba más pistas. Era ella. La esposa. La mujer de la que él se estaba separando. La que había leído mis mensajes. La que sabía mi nombre. Y ahí, justo en ese instante, me di cuenta del giro más aterrador de todos. Nunca fui un secreto tan bien guardado como yo creí. Siempre estuve mucho más expuesta. Mucho más vulnerable. Mucho más cerca del desastre. El teléfono me pesaba en la mano como si fuera un objeto prohibido. No podía respirar. Marco seguía en la cocina, tarareando algo, ajeno a la tormenta que acababa de estallar en mi pantalla. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Quise borrar el mensaje, esconderlo, fingir que nunca lo vi. Pero mis dedos temblaban demasiado como para decidir algo. ¿Todo bien?, escuché su voz desde la encimera. Me sobresalté. Asentí sin mirarlo, apretando el móvil como si fuera un arma que podía dispararse sola. Él no insistió. Nunca lo hacía cuando yo evitaba un tema. Eso también era parte del problema, me dejaba demasiado espacio para hundirme sola. Volví a mirar el mensaje. Esa voz escrita, tan neutra, tan controlada, tenía algo más inquietante que un insulto o una amenaza. No había rabia. No había gritos. Solo una frase equilibrada, casi respetuosa. Y eso me heló más que cualquier amenaza explícita. Solo quiero la verdad. Era casi peor que si hubiera dicho te voy a destruir. Me encerré en el baño y marqué el número con las manos mojadas de miedo. No sabía qué iba a decir ni qué versión de mí misma iba a salir por mi boca. Sonó una vez, 2, 3, y corté antes de que alguien contestara. No estaba lista. No sabía cómo estarlo. Segundos después llegó otro mensaje. Gracias por intentar llamarme. Hablemos cuando te sientas preparada. La amabilidad, esa maldita amabilidad me retorció por dentro. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo empañado. Tenía los labios hinchados por los besos de Marco, la piel rojiza, el cabello revuelto. Me vi culpable, sí. Pero también me vi partida en dos. Una parte quería salir corriendo, confesar todo, enfrentar lo que fuera. La otra quería volver a la cama con él, como si la vida real hubiera quedado cerrada afuera. Salí del baño fingiendo calma. Marco me miró un segundo más de lo normal, como si algo en mi rostro lo desconcertara, pero no dijo nada. Me ofreció la taza de café y se sentó frente a mí. ¿Podemos hablar?, dije. Él dejó la taza en la mesa. Claro. Quise decirlo. Quise contarle del mensaje. Quise mostrarle la pantalla y decir, ya lo sabe todo, está aquí, está más cerca de lo que creíamos.
Pero algo en su mirada, cansada, vulnerable, rota, me detuvo. Ese hombre que tenía enfrente no era un villano. Era alguien que ya había perdido demasiado. Y decirle que su ex esposa me había encontrado podría terminar de hundirlo. Así que mentí. Estoy asustada de lo que viene. De nosotros. Él me tomó la mano, suave. Vamos a salir de esto. Te lo juro. Y yo asentí. Pero por dentro gritaba. Esa noche volví a casa más temprano de lo habitual, intentando actuar normal. Javier estaba preparando la cena, algo que rara vez hacía. Cuando me vio entrar, sonrió de un modo tímido, como si estuviera ensayando una versión más suave de sí mismo. He estado pensando, dijo mientras cortaba tomates, que quizá necesitamos un viaje. Tú y yo. Una semana sin trabajo, sin rutinas, sin pantallas. Me quedé helada. Justo cuando todo se me derrumbaba, él quería salvarnos. El contraste me desgarró. Me acerqué a él, sintiendo la culpa como una soga alrededor del cuello. «¿Suena bien?», dije, con la voz baja, intentando que no se notara el temblor. Él me miró, y por un segundo tuve la impresión de que iba a decir algo más profundo, algo importante. Pero terminó mordiendo el labio y volviendo a los tomates. Cenamos en silencio, pero era un silencio distinto. No el de costumbre. Este tenía una tensión tibia, como si algo se estuviera acomodando, como si por fin hubiéramos tomado aire después de meses. Y justo cuando empezaba a engañarme con la idea de que podía sostener ambas vidas sin destruir ninguna, mi teléfono vibró de nuevo. Lo miré disimuladamente debajo de la mesa. Era ella otra vez. Estoy afuera. El corazón se me salió del pecho. Sentí un hormigueo en las piernas, como si fueran a desvanecerse. Javier no se dio cuenta. Yo apenas podía mover el tenedor. Me levanté fingiendo que necesitaba un vaso de agua. Caminé hasta la ventana con una lentitud torpe y aparté apenas la cortina. Y ahí estaba. Una mujer parada al otro lado de la calle. No gritaba. No hacía escenas. Solo me miraba. Quietísima. Inmóvil. Como si llevara meses esperando ese instante. Mi boca se secó por completo. Volvió a vibrar el teléfono. No voy a entrar. Solo necesito saber si quieres hablar conmigo, en algún momento. La serenidad en su forma de escribir me hizo que me temblaran las rodillas. No estaba ahí para destruirme. Estaba ahí para entender. Y de algún modo, eso era más doloroso. Javier se acercó por detrás sin que yo lo oyera. Puso una mano en mi espalda. ¿Pasa algo? Yo cerré los ojos un segundo, tratando de juntar fuerzas para una respuesta neutra. Podía inventar algo, podía mentir, podía fingir un mareo, cualquier cosa. Pero lo que más me asustó en ese instante no fue ella, ni Marco, ni mi propio engaño. Fue sentir, por primera vez, que cualquiera de mis dos mundos estaba a punto de colapsar, incluso si yo no decía una palabra. Ella seguía allí. Mirando. Esperando. Como si supiera que yo ya no tenía salida, respiré hondo y bajé la cortina lentamente, como si al cerrar ese pequeño velo pudiera aplazar lo inevitable. Pero no funcionó. La sensación de estar atrapada entre dos mundos se hizo insoportable. Javier ahí, confiado, sonriendo sin saber, y Marco. Marco esperando en su apartamento, creyendo que yo era de su vida. Decidí enfrentarlo. Salí de casa sin mirar atrás, dejando a Javier en la cocina, con su mirada confusa siguiéndome. Conduje hasta el café donde Marco me esperaba. Cuando entré, sus ojos se iluminaron, y por un instante creí que todo el peso que llevaba desaparecería. «Marco, ella sabe», dije, antes de que pudiera abrazarme. Él me miró, como si el mundo se hubiera detenido, y dijo con voz baja: «¿Quién?» Su esposa. Sabe de mí. Sabe de nosotros». Hubo un silencio tan denso que parecía aplastar las paredes del café. Marco me tomó las manos, esta vez con fuerza, pero no con la ternura que antes me desarmaba. «Entonces, esto no tiene futuro», murmuró. Sentí un dolor que se clavó en el pecho. Lo sabía.
Lo había sentido venir desde el primer mensaje de advertencia, desde el momento en que mi corazón se dividió en dos. Me di cuenta de que no podía sostener ambos mundos. Que cada mentira, cada secreto, cada beso robado, había ido construyendo un puente hacia un abismo que ahora se abría bajo mis pies. Nos separamos. No hubo gritos, no hubo lágrimas exageradas. Solo un adiós que resonó en mi mente como un eco que jamás se iría. Marco se marchó, yo regresé a casa y Javier todavía estaba allí, esperándome sin sospechar nada, por ahora. Me senté en el sofá, sola, con un silencio que me devoraba. Sentí la culpa, la pérdida, la intensidad de lo que había sido real pero prohibido. Me di cuenta de que la pasión y el vínculo emocional que había sentido con Marco eran una verdad demasiado poderosa para ignorarla, pero también demasiado peligrosa para sostenerla. Y mientras me quedaba ahí, mirando el techo, comprendí que algunas decisiones no tienen un final claro ni una victoria completa. Solo cicatrices, secretos y la conciencia de que, a veces, la vida nos coloca ante dilemas donde no hay un camino limpio. Ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto, si amar a alguien más significara perderlo todo. ¿Arriesgarías el corazón o te conformarías con la seguridad de lo conocido? Porque yo ya no puedo olvidarlo, aunque haya elegido quedarme.